Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos a otro episodio del ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo. Y estamos en la temporada de infraestructura estratégica. Y en esta tarea de pensar, construir, planificar e impactar, sobre todo en las comunidades, vamos a hablar ahora con alguien que sabe y mucho de esto. Su nombre es Gustavo Restrepo, es arquitecto, es urbanista y nos va a hablar sobre la importancia de escuchar a las comunidades para atender desde la infraestructura estratégica a las necesidades y a los problemas que surgen de esa escucha. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Carolina, un gusto para mí estar contigo y un agradecimiento, por supuesto, a Camarco por la convocatoria, por esto. Qué rico estar aquí. Bueno, qué rico tenerte en este espacio. Ahora te quiero preguntar cómo es tu recorrido, cómo pasás de ser un arquitecto, urbanista con bagaje académico a ser alguien que se metió en territorio en el sentido más literal y casi físico del término, ¿no? Llegamos a un momento en que habíamos estudiado ciudad, habíamos estudiado país en regiones de dificultad y en ese momento el gobierno de Sergio Fajardo, iniciando por allá en el 2003, hace una convocatoria a varios docentes de la misma facultad y llegamos al gobierno. Tuve oportunidad de trabajar primero en investigación y luego me ofrecen llegar a la Comuna 13. De Medellín. De Medellín, porque estaba con indicadores de alta violencia, de narcotráfico, de presencia de varias situaciones y habían pasado muchos temas muy complejos. Me invitan a trabajar en este proyecto, que es un PUI, un proyecto urbano integral, que tiene que ver, por supuesto, con una metodología. Y esa metodología dice, el territorio y la comunidad es fundamental de ser estudiado, diagnosticado y luego formulado. Así que llegamos a ese territorio y yo pedí que nos fuéramos para allá con la Oficina de la Empresa de Desarrollo Urbano. Fue un momento como de jaque porque era una situación de posible riesgo, pero yo dije, ¿por qué no? Venía haciendo televisión, así que de alguna manera la gente me conocía un poquito y armamos entonces todos los jueves una reunión donde la comunidad llegaba y yo montaba algo como esto. Invitaba a un secretario, invitaba posiblemente al alcalde o a una persona de la comunidad y establecíamos con los vecinos una conversación. Y eso fue generando una política de encuentro desde lo social que fue fortaleciendo la discusión de lo urbano. Y ahí comenzamos un recorrido muy lindo en la ciudad. Durante casi 8 años estuve trabajando en ese proceso y luego, por la experiencia, he tenido oportunidad de llegar a distintas regiones de Latinoamérica con esta metodología y ha sido una experiencia enriquecedora. Contamos el arco, si esta fuera una historia, como el arco dramático de esa historia, desde el problema o la problemática con la que vos te acercás a esa comuna atravesada por la violencia, la penetración del crimen organizado, que a su vez tenía necesidades en materia de infraestructura, en materia de urbanismo, y cuál fue el desenlace, cuál fue el resultado que dio ese proceso. Lo primero es que llegas a una región que normalmente no conoces, la has visto en fotografías, la has estudiado en mapas, la has estudiado, digamos, en lo que los arquitectos tenemos como material, pero meterte al territorio, conocer a los líderes vecinos, es un proceso además que empieza a enseñarte que los arquitectos no somos los primeros. Los primeros son los comunicadores y los trabajadores sociales. Que en ese proceso tú guardas silencio, escuchas, vas conociendo a los vecinos, pero se construye una red de vecinos. Y luego empiezan las conversaciones. Entramos los arquitectos a escuchar, a reflexionar y a caminar mucho en la ciudad. Ahí empezás a encontrar que por un lado están los líderes, digamos, de las bandas criminales, por un lado, pero hay un 98% de población que quiere trabajar en las mejores condiciones, que quiere traer herramientas, que quiere escuchar, que quiere aportar. Ese proceso básicamente establece una estructura de confianza, de bienestar, de valor agregado cada momento. Y a partir de ese ejercicio de yo escucho, te devuelvo, generamos un diálogo muy abierto, muy democrático, muy de bienestar, de beneficio, y sobre eso empezamos a formular propuestas. Como si tuviéramos un cliente privado para haciéndole su casa. Yo digo que el cliente de la ciudad no es el intendente, no es el alcalde, son los vecinos,
Entonces hablamos con los vecinos, descubrimos, diagnosticamos cómo está la vivienda social, el espacio público, toda esta cosa. Y de ahí sale un master plan. Y empezamos a hacer master plan. El caso de la Comuna 13 tiene varios proyectos. El más icónico tal vez son las escaleras eléctricas de la Comuna 13, que los jóvenes, a raíz de toda esa problemática, han generado unos grandes murales de grafiti a cielo abierto. Y eso ha convertido una región que era una zona de la ciudad, Comuna 13, de una enorme sensibilidad, la ha convertido hoy tal vez en la galería a cielo abierto más importante que tiene el país y alguna porción de Latinoamérica, de grafiti hecho por los jóvenes. En un lugar donde antes había mucho temor, hoy llegan 2.500 visitantes día, que también es un problema. Así que pasas... Pero es un problema virtuoso, o nacido de un proceso virtuoso, ¿o no? Virtuoso porque lo han hecho los vecinos. El Estado tiene que aportar, pero los vecinos son capaces de cargar de materialidad sensible los territorios. Para aproximarte a un territorio con estas características, donde además literalmente vuelan balas, tu seguridad y la de tu equipo está en riesgo o está en jaque, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo del momento, pero... Y proponerte como un espacio de escucha primero, lo primero que tenés que hacer es sacarte los prejuicios de encima. ¿Con cuántos prejuicios te aproximaste vos a ese territorio? Los prejuicios son de los dos lados. Muchas veces llegas y ellos te dicen, usted es tan corrupto como el último, usted no va a volver a aparecer, esta es su primera visita, viene a buscar votos y no vuelve. El segundo prejuicio tiene que ver con que ellos descubren que uno vuelve. Y entonces les da pena y entonces empiezan a volver ellos. Porque ellos son los primeros que se van. Eso fue una experiencia muy bonita. Lo otro es que decodificar la política es muy interesante y ese es uno de los primeros prejuicios. No llegar a prometer nada, sino comprometerse con el trabajo. Es una primera lección que uno dice, bueno, qué sensible. Lo otro es que no hay pobres, hay personas humildes, son personas que han hecho un gran ejercicio, un gran esfuerzo por llegar a un territorio, corriendo de la violencia, armar su casa en la mitad de la montaña. Entonces, descubrir que esos lugares tienen una enorme lección de vida que enseñarte y que esa capacidad de escuchar y de construir en convivencia no es exclusivo de la gente élite. No, ahí hay un enorme amor por territorio y uno comprende eso y después descubre que ni siquiera o cómo está trajeado o cómo está el look de su casa o cómo está su entorno habla de la persona con la que está sentado. Descubrir el conocimiento de una madre de familia, la sensibilidad de una profesora de jardín infantil, las ganas de sobrevivirle a la guerra de un joven, los chicos que reconocen que están haciendo narcotráfico, pero ¿y entonces qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? ¿Cierto? Entonces empiezan a decirte, si aquí realmente hubiera estado, yo no hubiera llegado a esto. Y ahí es donde descubres que entonces tienes que generar una política a 21 años para que nuestros niños lleguen a ser jóvenes y tengan otras oportunidades, que no estén esperando que a los 24 años estén muertos. Así que esperar que la arquitectura y el urbanismo construya reflexión de vida y de oportunidades de proyecto de vida es muy lindo, es muy lindo. Mencionabas las escaleras. ¿Cuáles son algunas de las obras icónicas de este master plan al que llegaron ustedes? Bien, yo creo que el primero de todos fue haber construido un master plan de planes de ordenamiento locales. O sea, 13 comunas, muchos barrios, todos arman una propuesta desde lo económico, desde lo social y desde lo físico-ambiental. Y eso se suma al plan de ordenamiento. Las 16 comunas sumamos el plan al plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Como está hecho por la comunidad, es un plan que está hecho hasta el 2030. Así que hay mucho de dónde escoger. Entonces creo que la primera obra es el tener un plan. Planificar para no improvisar. Y luego podríamos decir que el sistema de transporte masivo es tal vez lo más democrático, lo que más ayuda, 5 sistemas articulados. Así que es una belleza, no sé, bajarte del metro, meterte al tranvía, llegar del centro de la ciudad a una comuna, le decimos comuna a un territorio, Sí. porque también hay comuna clase alta, pero digamos que comuna, ¿no? La ciudad está compuesta por 16. No estoy hablando de un barrio menos o más, a donde llegues con el sistema y luego poder tomar un metrocable y subirte hasta la parte más alta, donde viven las personas que el Estado les llegó con menos infraestructura al principio. Y llegar allí, entonces el sistema de metro es primero para mí, que yo creo que es muy valioso. Luego el plan de bibliotecas.
parques, bibliotecas, llevamos 11 parques, bibliotecas, que son determinantes porque son los lugares icónicos de la ciudad, que además están articulados al sistema de transporte masivo, entonces no les sirven solamente a un grupo de personas que están allí, sino a los 2.800.000 personas que somos. Tú tomas el metro y te vas a la biblioteca del Parque España o a la biblioteca de San Cristóbal o a cualquiera de las 11 y te van a recibir bien, con cariño, con respeto, con entusiasmo, pero estas bibliotecas no es que no carguen libros, cargan experiencias de vida. Entonces encuentras niños jugando en el computador y esos niños están ahí porque le quitan el miedo a otro chico que está al lado, que está jugando en el computador. Solamente mirarse a los ojos permite saber que esa persona ya es conocida. Y eso es muy importante cuando sales al barrio y después descubres que, yo esa persona la conozco porque va a la biblioteca. Las bibliotecas son bellas. Pero creo que de lo más interesante que nos pasó fue armar el proyecto para Alonso Salazar y su señora de los jardines infantiles. No se llaman guarderías porque no guardamos niños, se llaman jardines infantiles. Y hacer 19 jardines infantiles para 350 niños cada uno en 4 años. Para mí una experiencia fantástica. Nosotros somos muy respetuosos de los infantes. Es el único edificio que no tiene, que no está abierto, que tiene rejas. Todos los otros tratamos de que no tengan rejas. Es una lección para que la gente sienta que no tener rejas es tu comportamiento con el edificio público. Pero a nuestros niños hay que cuidarlos. Y eso es el único edificio que protege a los niños. Así que ese es muy bello. Pero hay otro montón de cosas. Yo te puedo contar espacio público, muchos parques de bolsillo, parques grandes, parques lineales, mucha arborización. Nosotros somos la ciudad de la eterna primavera, así que aprovechamos mucho la sombra. Y somos una ciudad verde, así que eso nos permite construir corredores verdes. Y ha hecho la administración durante estos 22 años un proceso muy hermoso en territorios donde centro de ciudad duro, congestionado, mucha contaminación. Hoy ya vemos mariposas y gusanos y abejas y estas cosas, porque esta flora ayudó. Me estás hablando de 22 años, 21 años, Plana 2030, y yo pienso, quizás con ojos muy argentinos, que aquí evidentemente hubo una decisión de continuar, de darle continuidad a algo que alguien comenzó, más allá de las vicisitudes o los cambios políticos. ¿Cómo se logra eso? Qué linda pregunta, porque me devuelve a la génesis. Las primeras fueron las mamás, que salieron a la calle con una camiseta que decían no más armas. Y la frase de estas madres era, yo prefiero a mi hijo vivo que muerto, así que lo prefiero en la cárcel y lo entrego. Luego, un gobierno que llega por el cansancio de la corrupción, de una persona apolítica, pero un matemático, Sergio Fajardo, que dice, en la calle buscando votos. Y eso construyó una reflexión muy interesante y le apostamos a Sergio. Y eso llevó a tener toda una estrategia para moverse. Así que ese proceso de 21 años empezó a enseñarnos que el dinero público era sagrado, que planear para no improvisar era importante. Digo yo que construimos metros cuadrados, sí, pero construimos ciudadanía, que en el Estado deben estar los mejores, los más estructurados, y los que saben del tema, y entendimos también que la cultura era el proceso de transformación. La cultura es el proceso de transformación, la infraestructura es una herramienta para lograrlo. Ahora pienso un poco, y conforme a lo que has podido ver aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el gusto de tenerte de visita, ¿cuáles son para vos las oportunidades que tiene un país como la Argentina, que quizás tiene algo de las problemáticas que puede llegar a experimentar Colombia, pero no en el grado o en la dimensión que lo ha experimentado Colombia? ¿Cuáles son las oportunidades de la Argentina en materia de infraestructura? La vida me ha traído a trabajar a la Argentina. He tenido la oportunidad de acompañar al gobernador Schiaretti en Córdoba durante 8 años. Y te digo, las solicitudes de las familias, de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, son las mismas que tienen de alguna manera en Latinoamérica. El indicador de violencia o el número de homicidios no es que un lugar sea más peligroso que otro, es que la percepción de ciudadanía nos da tanto susto que maten a un vecino como que maten 40 en Colombia. No sé si me explico. Hay una historia que dice por allí que un pueblo pequeño que maten al peluquero es tan dramático como que hoy en Río de Janeiro estén muriendo 62 personas por día, porque nos duele. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
Hay problemáticas, sí, son muy similares. Falta infraestructura básica, agua, acueducto, alcantarillado, vías de acceso para que entre el transporte público, iluminación para que haya seguridad, para que los niños en invierno puedan salir a la escuela y vayan acompañados. Armamos rutas seguras para esto. Pero sobre todo hay una cosa que es transversal. Todos quieren bienestar. Todos buscan oportunidades. Hay gente que se levanta muy temprano a camellar, a trabajar, y le cuesta mucho llegar, así que quieren transporte público. ¿Y sabes qué hemos descubierto en estos 8 o 10 años de trabajo en la provincia de Córdoba? Que las personas fueron tan agradecidas con lo que hicimos que lo están cuidando. Lo están cuidando. Pero la llave para eso es la participación ciudadana. Total. Yo me sentí escuchado en mi necesidad y... Sí, porque mira, la conversación construye confianza. La confianza construye pertenencia y pertinencia. Y ahí tienes todo. Cuando yo me siento que he sido escuchado, que no me llevaron la noticia y me contaron te voy a hacer una escuela, sino que yo pude seleccionar qué era, en ese momento se construye confianza y se construye esa pertenencia de las cosas, entonces las cuido. Las siento mías y propias. Y además defino que estén bien tenidas durante el tiempo, pero además ayudo a programar lo que pasa allá adentro. Acuérdate que los gobiernos no solamente tienen proyectos, sino que tienen planes y programas, que son los que nutren el edificio. Y eso es tal vez lo más interesante, porque el edificio es estética, ojalá hecho con ética, pero lo que hay adentro es lo que forma planes de vida, lo que forma que un joven quiera dejar de ser expendedor de droga y opte por ser panadero. O sea que la infraestructura es también una llave para la movilidad social, para la mayor igualdad, ¿no? ¿Es la llave? Claro que sí, pero sobre todo debe ser de tal calidad que nos haga sentir orgullosos de tener eso. Y esto quiere decir que nos haga sentir orgullosos a todos, no al que lo tiene al lado, sino al que paga impuestos que diga, qué rico que mis impuestos llegaron a construir eso. Segundo, que el que lo tiene al lado diga, tengo un edificio de punta, lo más bello para los más humildes. Sí, y como participé en esa construcción, también tengo una responsabilidad. Total. No, es que hay una cosa clarísima. Aquí no se regala nada. No, esto no es que yo he estado, papá ha estado, te lo estoy dando. No, vamos entre todos a construir el futuro. Es que ahí es donde está la clave. Seamos capaces de construir del ciudadano un gestor de su propio desarrollo. Ser gestor de tu propio desarrollo significa que el día de mañana nunca vas a poder decir, yo no tuve una escuela al lado. Algún día vas a poder decir, yo no quise ir a estudiar, pero eso es tu responsabilidad, no del Estado. Pero el Estado sí fue capaz de ponerte al lado o quitarte la disculpa, es que nunca tuve una escuela. Y nos pasaba mucho en Medellín, que llegamos, que yo tuve que llegar a esto porque nunca tuve oportunidad, porque el Estado no aparecía. Entonces, si construimos esto, el ciudadano tiene que empezar a decir, yo me comprometo conmigo mismo, con mis hermanitos, porque tengo que ser ejemplo, pero además tengo que ser honorable para mis padres. Y ahí es donde empieza la rueda a girar. Y así que no le echemos la culpa a nadie de que yo no fui a estudiar. Yo no fui, pero pues tenía la escuela al lado, tenía el sistema de transporte, me daban el almuerzo, me daban la comida, en fin. Creo que solamente dar maleduca. Solamente dar maleduca. Ser merecedor, no solamente por ser ciudadano de un país, obviamente te da el derecho, pero además también comprometete. Yo digo que hay que pasar de ser habitante a ser ciudadano. Gustavo, en la región, que la debes tener muy mapeada porque has trabajado en distintos lugares, ¿cuáles son las obras más urgentes o esos denominadores comunes que saltan como déficit en distintos países? Siempre hemos hecho esa pregunta y a veces siempre la respuesta es educación. Pero ¿sabes qué? De la experiencia en los jardines infantiles aprendimos algo tan interesante. ¿Para qué educar a los niños si antes no han tenido un médico que los chequee? Pero ¿para qué tener un centro de salud si antes no se han alimentado? Así que si me preguntas esto, deberíamos primero poder, en los edificios que tengamos concurrencia de niños, jóvenes, adultos, poder brindarles alimento. Alimento, es muy importante que se nutra nuestra población, se tiene que nutrir. Ni decir los niños, 0 a 5 años hay que comer, si no, los cables se tuestan.
Así que si además los alimentos les sigo el peso, los controlo con salud y luego los educo, necesitamos eso. Pero luego necesitamos el espacio público que nos comunica, que nos lleva, que nos conecta, que nos brinda seguridad, que nos brinda diálogo, que nos permite encontrar. Si a eso además le ponemos sistemas de transporte que nos permite llegar relativamente seguro, cómodo y rápido, eficacia, eficiencia y efectividad, esos tres temas van a funcionar muy bien. Pero si además de esto tenemos espacio de calidad, esta cosa. ¿Qué necesita la región hoy? Seguridad. Y la seguridad y convivencia. ¿Sabes cómo se logra seguridad y convivencia? Nosotros lo encontramos en Medellín por la experiencia de la vida. Y era que si mejorábamos la vivienda pública, si mejorábamos el espacio público, si mejorábamos la infraestructura pública, si mejorábamos la movilidad y mejorábamos el medio ambiente, esos 5 componentes nos iban a dar seguridad. Y entonces la seguridad no es un tema de policía o de cámaras, es un tema de prevención. ¿Cómo se previene la violencia? Trabajando en estos 5 componentes. Sí, cómo hacer del espacio público que pase de alguna manera de ser el espacio de nadie a ser el espacio de todos o de toda esta ciudadanía activa de la que vos hablabas recién, ¿no? Sí, sabes que exploraciones e investigaciones han dicho que el espacio público en sí es lo que nos educa, todo lo que está debajo del sol educa. Eso se llama pedagogía urbana, interesante fenómeno. Pero sobre todo también hay una teoría, una investigación que se llama la teoría de las ventanas rotas. Si tú estás en el espacio público de algo que está deteriorado, invita a ser violentado. Si por el contrario, ese lugar te hace sentir bien, te acompaña, está limpio, está organizado, te manda un mensaje como tal que vos te comportas bien. Así que el juego del espacio público es clave. Yo prefiero decirles lugares de encuentro. Lugares de encuentro. El espacio público es un poquito duro. Lugares de encuentro. Construye relaciones, estar solo en el en un buen espacio público es bueno. Ser capaz de meditar en el espacio público es bueno. ¿De dónde sale el financiamiento? Me puse dura ya Qué bueno. porque venimos hablando de todos temas que nos entusiasman, pero... Qué linda pregunta. Es muy importante porque la gente dice, pero bueno, esto sí, pero ¿y eso cómo lo logramos? Se logra con transparencia del manejo de los recursos públicos. Medellín es una ciudad económicamente... Perdón, ¿tiene que ser necesariamente de los recursos públicos o podemos hablar de modalidades mixtas de financiación? Por supuesto, pero tengo que comenzar desde allí arriba porque el recurso de lo público debería poder ser capaz de generar la base para que todas las otras cosas pasen. Lo primero es que si el Estado no invierte, no va a invertir el privado. En estos días se discutía quién es primero, el huevo o la gallina, quién pone la apuesta. Creo que la ciudad debería ser nutrida por el gobierno. O sea, es la primera apuesta en el espacio público, en el edificio público, debe ser apuesta pública. Y entonces inmediatamente aparecen las otras ejercicios, que digamos las APP, Asociación Público-Privada, que no solamente es concesión, con esto quiero ser claro porque hay gente que dice, no, es que está concesionada la vía, eso es APP. Es distinta la concesión de una vía, distinta la concesión de una escuela, o distinta la concesión a un sistema de transporte. Eso son otras cosas. Funciona distinto dentro de la ciudad, a la carretera, a la vía, a la autovía. Pero hablemos entonces de la torta, cómo se divide. Medellín es una ciudad industrial, con buenos recursos, 2,5 millones de habitantes que apuestan a una economía que fortalece las estructuras. Industria y comercio, movilidad, transporte, predial, esos impuestos, casi el 38% de la torta estará en esos impuestos, industria y comercio. Ese recurso, bien manejado, ayuda. El 25% de la torta lo pone la gestión del municipio con la nación, especialmente para inversiones de obra de gran volumen y de tiempo, que es, por ejemplo, la infraestructura de transporte público, el metro cable, otras cosas. Así que ese 25%. El otro 27% se hace a través de las empresas públicas de Medellín, EPM, que es una empresa pública, pero funciona como un modelo corporativo. Tiene un presidente, tiene una junta y tiene un equipo muy capacitado de técnicos para desarrollar. ¿Qué hacen empresas públicas? Agua, electricidad, internet, iluminado público, basuras. Y ese recurso muy bien presentado de una empresa que tiene un holding hoy en Guatemala, en Centroamérica, en Chile,
tiene un recurso que le genera a la ciudad de Medellín del orden de 1.200.000 pesos colombianos, que se reinvierten directamente de sus ganancias en la ciudad. Así que mira que la torta empieza a ser importante. Y ese otro 9% que queda por ahí suelto puede ser préstamos de libre inversión o de inversión específica para un proyecto específico. Pero aparece hoy el modelo del APP como una alternativa fantástica. Por ejemplo, el espacio público es un gran dador de recurso económico. Un parque con una tienda, con un buen almacén. Ese privado, por tener ese lugar, paga un recurso. Ese espacio público se cuida de eso, se beneficia porque mantiene bien el territorio, porque además acompaña con seguridad el lugar, pero sobre todo, es una apuesta de todos. Y con esto voy a lo siguiente. Cuando tú ves que los impuestos tuyos llegan a producir calidad de vida, especialmente en los lugares más humildes, eso reduce drásticamente la curva de homicidios, drásticamente la extorsión. ¿Eso qué ocurre? Tu confianza, inmediatamente dices, sigo pagando más impuestos. Hemos llegado en Medellín a tener experiencias de 80% de recaudo a llegar en 2 años a 140% de recaudo. La gente pagaba más de lo que tenía que pagar o de lo que había pagado antes, porque la confianza en el Estado que maneja bien los recursos, el ciudadano lo reconoce. Lo reconoce y obviamente también exige, ¿no? Empieza a tener nuevas necesidades. Te quiero preguntar, en línea con esta idea de ser constructores de diálogo, el diálogo no es en un momento, una instancia para después ponerse manos a la obra y olvidarse de eso. Me imagino que debe ser cambiante y constante, ¿no? Las necesidades se renuevan. Esa población tiene ahora nuevas expectativas. Los niños crecen. Y al crecer demandan otra ciudad, demandan otras realidades. Y es bien interesante esto verlo desde lo gráfico. Siempre habíamos hecho un cronograma en línea. Sí. ¿Cierto? En barras. Entonces, la barra no te permite como entender que es un círculo virtuoso. Debería ser un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Yo llego y consulto, llego y analizo lo consultado, devuelvo la respuesta, nos ponemos de acuerdo, estamos de acuerdo, hacemos pactos, vamos por este proyecto o vamos a priorizar estos proyectos, sigue la curva, ejecutamos los proyectos y empezamos a ver su funcionamiento. Empezamos a ver su funcionamiento y nos equivocamos en el tamaño de las ventanas. Puedo decir una bobada, pero el tamaño de las ventanas. Nos equivocamos en generar una relación más grande de espacio público para que llegue más gente. Entonces vamos autoevaluando el proceso. Somos tan malos para autoevaluar, nos damos tan duro. Y entonces cuando te autoevalúas dices, el próximo tiene que ser mejor. Por eso los proyectos, hay 2 modelos. Uno, proyecto urbano integral, que son gran escala de territorios de 350.000 habitantes, casi un pueblo dentro de Medellín. Eso permite manejar todos los servicios del Estado en el mismo lugar, en el mismo momento. O sea, hacemos mucho de todo en el mismo lugar. Pero lo otro es, hacemos proyectos modélicos. Una biblioteca nos enseña los problemas de una biblioteca. Los corregimos en la segunda nos dice sí, los corregimos para la tercera, y ahí ya somos capaces de resolver las bibliotecas. Y esos proyectos modélicos permiten escalar. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos una escalera eléctrica de 6 cuerpos para una población de 120.000 personas. Se mueve desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tiene techo porque no se mueve la gente por la noche, ni en el día. Pero lo interesante es que hasta hoy es un proyecto de menor costo que una biblioteca, pero presta más servicio que una biblioteca. Pero no solamente eso. Hemos dado cuenta que tampoco necesitamos muchas más escaleras. Pues, se puede que sí, pero no, pues todavía no. Pero tenemos el modelo comprobado en costos, en funcionamiento, en uso de personas, en beneficiados. Pero, por ejemplo, de un jardín infantil, que lo hicimos con una forma muy especial porque fue jugando con los niños y encontraron un juguetico que es ese que permite como hacer triangulitos y triangulitos. Sí. De ahí, de esos niños que nos decían, este es el mejor juguete, diseñamos 19 jardines infantiles. Pero ese modelo, hecho arquitectura, hecho planos, hecho formas, nos permitió descubrir que el primero entendíamos la dificultad del corte en diagonal de los elementos. El segundo, mucho mejor, y ya los otros 17 eran unas máquinas. O sea, ya sabíamos que el contratista no se iba a equivocar en eso, sabíamos que el contratista necesitaba tales planos con tales detalles, sabíamos que habían cosas que podíamos volverlas más eficientes.
Esos son los proyectos modélicos. Te enseñan a modelar y a ser eficiente en el recurso, en la inversión y, por supuesto, en acertar en la territorialidad. Hemos compartido tu experiencia, los casos, la metodología. Ahora, para resumir, te quiero preguntar, ¿cuál crees vos que es la llave justamente para que la infraestructura esté al servicio de algo que vos mencionás y que me parece una palabra clave de toda esta charla, que es el bienestar individual y el bienestar colectivo? ¿Cuál es la clave para que la infraestructura esté al servicio de eso? Consulta ciudadana, participación ciudadana, voluntad política y planear para no improvisar. 3 temas muy gruesos, pero que sin uno y el otro no lo puedes llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Así pasó Gustavo Restrepo por este ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo. Hemos hablado de infraestructura estratégica. Quédense para más episodios.